Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 141. Sentimientos confusos e indefinidos. No esperaba que Daijin-chan fuera tan buena cocinando. Bueno, suelo cocinar mucho para mí en casa, así que ya estoy acostumbrada. No es gran cosa, no me mires así, aunque Aoi había dicho que casi no tenían tiempo para cocinar. La cocina del segundo piso estaba perfectamente equipada, con todos los utensilios y condimentos necesarios. Las dos estaban ocupadas preparando curry en la cocina. En ese momento, ambas, con delantal y con cucharón o cuchillo en mano, parecían adorables chefs sacadas de un póster publicitario. Tanto Daijin como Xiao Aiwan tenían habilidades culinarias que recibían grandes elogios, y, para agasajar a Kazuo, ahora estaban dedicadas por completo a preparar el curry de esa noche. Daijin-chan, ¿puedes encargarte de la cocción a fuego lento? Tenemos que preparar curry picante y dulce, yo me encargo de preparar los ingredientes. Está bien, Xiao Aiwan, pásame la sal. Enseguida, había que decir que, en su corazón, Daijin ya consideraba a Xiao Aiwan una verdadera amiga. Dicen que la naturalidad termina domando a una tsundere. Pero también había que decir que solo una chica tan tolerante como Xiao Aiwan podía llevarse tan bien con alguien como Daijin. Ahora que lo pienso, Daijin-chan, tarareando una canción mientras lavaba las verduras, Xiao Aiwan preguntó, cuando tienes pensado elegir a tu trainer, Daijin, que estaba disolviendo los bloques de curry en la olla, se quedó rígida en cuanto oyó la pregunta de Xiao Aiwan. Se la notaba muy sorprendida, sus ojos empezaron a desviarse nerviosamente. ¿Por qué lo preguntas? Porque Daijin-chan todavía no ha elegido trainer, ¿verdad? Después de volver de las vacaciones, por lógica ya deberías estar preparándote para tu carrera de debut en agosto, empezando los preparativos en junio. En teoría, antes de eso, Daijin tenía que elegir un trainer y firmar un contrato. No, es que todavía no hay ninguna buena opción. Daijin negó con la cabeza, un poco alterada, y su voz sonó poco convincente mientras lo negaba. Xiao Aiwan se llevó una mano a los labios, mostrando algo de desconcierto. Pero después de la última carrera, hubo un montón de trainers increíbles que querían firmar contigo, ¿no? De verdad no había nadie adecuado entre ellos. Al oír esto, la expresión de Daijin también se ensombreció un poco. Esa gente, antes no hacía más que negarme y, solo porque gané una carrera, ahora vienen a buscarme otra vez. Ni ganas tengo de tratar con personas así. Había que recordar que, entre los que ahora rodeaban a Daijin, era muy posible que algunos hubieran votado a favor de obligarla a retirarse en aquel entonces. Al menos, en esta etapa, Daijin no quería pensar para nada en el asunto de elegir trainer. Comparada con ella, su compañera de cuarto ya había decidido a su candidato hacía mucho tiempo. Pensando en eso, Daijin no pudo evitar lanzar una mirada furtiva a Xiao Aiwan, que estaba a su lado. Eso sí que debe de hacer sentir mal a cualquiera. Como compañera de habitación de Daijin, Xiao Aiwan comprendía a la perfección la situación por la que había pasado. Había que saber que Daijin estuvo a punto de quedar arrinconada sin salida, de no ser por la mediación de Kazuo, quizá ni siquiera estaría persiguiendo ahora su sueño de las carreras de caballos en Tokio. Además, ella misma también había apoyado en silencio a Kazuo en aquel entonces, así que lo veía todo con mucha más claridad. De hecho, al menos desde el punto de vista de Xiao Aiwan, Daijin tenía delante una opción mucho mejor que todas las demás. Ah, por cierto, Daijin, ¿has pensado en elegir a Asama-kun como tu trainer? Kof. ¿Qué estás diciendo de repente? Daijin se sobresaltó ante la inesperada sugerencia. Con el rostro ligeramente sonrojado, agitó las manos con nerviosismo, negando con vehemencia. ¿Cómo podría elegirlo a él? Eso es totalmente imposible, pero yo creo que Asama-kun es muy adecuado para Daijin-chan, ¿sabes? ¿No fue él quien estuvo siempre intentando ayudarte para que no te expulsaran? Al menos, Asama-kun nunca negó a Daijin-chan desde el principio, ¿o sí? Daijin sabía todo eso. Tal como había dicho Xiao Aiwan, aunque en la carrera final fue gracias a su propio despertar y a que rompió sus límites que pudo liberar el potencial escondido en su interior, si no hubiera sido por la ayuda y el apoyo silencioso de Kazuo, nunca habría podido resistir hasta ese momento. Sus palabras decían que no, pero su corazón era muy honesto.
Rechazó a un montón de personas, pero, en realidad, la candidata ideal de Daijin para trainer siempre había sido una sola persona. Precisamente porque ese alguien ocupaba una posición tan alta en su corazón, nadie más conseguía siquiera entrar en su campo de visión. Sin importar sus cualificaciones, cualquier trainer que se presentara ante Daijin terminaba siendo comparado inevitablemente con Kazuo. Y el resultado era evidente, hasta el día de hoy, seguía sin haber encontrado trainer. No es que nunca hubiera contemplado esa posibilidad, pero, para una ella tan vacilante, realmente le costaba dar ese paso. Además, aún no tenía claro qué tipo de sentimientos albergaba en realidad por Kazuo en su corazón, quizá, en el fondo de su subconsciente, también estuviera esperando que ocurriera algo. De verdad espero que Daijin-chan y yo podamos estar en el mismo equipo. Daijin-chan, ¿de verdad no vas a considerar a Kazuo? Xiao Aiwan aprobaba sinceramente esa combinación. Solo mirando la relación trainer-atleta, Daijin tenía una compatibilidad altísima con Kazuo, y solo Kazuo podía guiarla mejor. Al menos en lo que Xiao Aiwan entendía, la única persona que había sido capaz de convencer a Daijin hasta ahora era Kazuo. Considerar. Pero, no es el tu trainer, Xiao Aiwan. Daijin no pudo ocultar su sorpresa. La sugerencia de Xiao Aiwan la dejó completamente en shock, pero Xiao Aiwan solo negó con la cabeza y respondió con toda naturalidad, ¿no es normal que un trainer tenga a varios miembros en su equipo? A fin de cuentas, tenemos que formar un equipo, y yo de verdad quiero estar en el mismo equipo que Daijin-chan. Bubu. En ese instante, la mente de Daijin se desvió un poco del tema, pero la propuesta de Xiao Aiwan hizo que su corazón se estremeciera por un momento. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada, una cabeza apareció de repente detrás de Daijin y dijo, olí curry picante desde lejos. ¿Huele genial? ¿Lo hizo Daijin? Se ve delicioso. Kazuo apareció justo a su lado, acababa de terminar una llamada en el pasillo y, evidentemente, no había escuchado nada de la conversación anterior, ni sabía que Daijin se encontraba en un estado emocional extremadamente delicado. ¡Kya! Daijin dejó escapar un grito adorable, muy poco habitual en ella, y, al segundo siguiente, mandó volando a Kazuo de un manotazo, estrellándolo contra el armario. Incapaz de contener su vergüenza, Daijin se giró de inmediato y salió corriendo de la cocina, mientras Kazuo se levantaba tambaleándose, apoyándose en la mesa, y preguntaba con incertidumbre, ¿la habré hecho enfadar otra vez? Xiao Aiwan se tocó la mejilla, ladeó la cabeza y le dedicó una sonrisa ligeramente incómoda. ¿Cómo decirlo? Se siente como algo aún más delicado. ¿Una inexplicable corazón de doncella? Capítulo 142. Alimentar. ¡Guau! ¡Qué banquete! Lo hicieron ustedes dos. Aoi miró el humeante curry frente a ella con admiración, el rostro lleno de felicidad. Xiao Aiwan se tocó la mejilla y explicó con una dulce sonrisa, Daijin-chan hizo el curry, y yo le añadí algunas especias de mi pueblo para potenciar el sabor. Además del curry, también preparamos hamburg steak, ensalada de verduras frescas y tamagoyaki, y también hay curry en versión picante y dulce, así que todos pueden elegir lo que más les guste, ¿de acuerdo? Hay suficiente para todos. Y esta noche Daijin-chan fue la responsable principal. Todos estaban sentados alrededor de la mesa, contemplando los abundantes platos. El aroma que flotaba en el aire hacía la boca agua. Los platos estaban dispuestos con cuidado, y los cuencos, palillos y bebidas ya estaban colocados. Kazuo había pensado invitar a Yuriko, pero, en cuanto mencionó que iba a hacer una reunión con Daijin, ella se alteró de repente y dijo que no hacía falta que la llamara, que con que estuvieran ellos dos era suficiente. Esas palabras dejaron a Kazuo completamente desconcertado. Después de decir eso, colgó el teléfono apresuradamente. Así que, al final, había un juego de cubiertos extra preparado allí. Al notar que todas las miradas se dirigían hacia ella, Daijin bajó la cabeza, poco acostumbrada a recibir tanta atención. No hay nada de qué sorprenderse, solo hice el curry más sencillo, aunque lo dijera así, la consideración que ambas habían tenido al preparar todo aquello ya era algo muy valioso. Aoi juntó las manos con alegría y dijo, entonces, muchas gracias a Daijin-chan y a Xiao Aiwan por la maravillosa cena que nos han preparado. Como anfitriona, Aoi dio las gracias a las dos que habían venido a cocinar para todos, y los demás también aplaudieron. Daijin, claramente poco acostumbrada a esa sensación, solo pudo encogerse detrás de Xiao Aiwan. Aoi se giró y miró a Kazuo con curiosidad.
Por cierto, Kazuo, ¿por qué siento que el lado derecho de tu cara está un poco hinchado? Ah, debe de ser una ilusión, ja, ja. Kazuo soltó una risa seca, mientras que la culpable solo podía bajar la cabeza, abría la boca, murmuraba durante un buen rato y no lograba articular una frase coherente. Pero, comparado con Kazuo, había alguien todavía más llamativo en la sala. El gerente Kiryu-in, con una máscara de conejo blanco, destacaba de forma casi dolorosa a la vista en medio del grupo. El contraste era tan grande que Aoi optó por ignorarlo por completo, ni siquiera quería prestarle atención. Kiryu-in, por su parte, actuó con absoluta sinceridad, tomó una bandeja de metal, se sirvió una ración y bajó al mostrador del primer piso para comer solo. Su intención era que alguien tenía que quedarse vigilando la tienda, pero, a ojos de ciertos presentes, el mensaje que transmitía era bastante desalentador. Kazuo miró de reojo a Rush Hour, que estaba sentada a su lado, aún cabizbaja, y suspiró para sus adentros. Ya había oído algo sobre la situación familiar de Rush Hour por el conductor, pero ni siquiera él se había imaginado que su entorno familiar fuera tan complejo o, mejor dicho, que la razón de la personalidad actual de Rush Hour estuviera tan estrechamente ligada a su familia. Sin embargo, todavía no podía mostrar nada, porque aún no había comprendido del todo el consejo que Kiryu-in le había dado entonces. Al menos, antes de eso, debía observar y esperar un poco más, bueno, a comer. Después de servirse curry en sus platos, todos tomaron sus cuencos y palillos, juntaron las manos para completar el ritual previo a la comida y comenzaron a comer. Kazuo se llevó a la boca una cucharada rebosante de arroz con curry espeso. El curry picante, con los granos de arroz perfectamente cocidos, la ligera dulzura de la zanahoria que se mezclaba con las especias y los trocitos de pollo, y la textura suave de las patatas. Un aroma intenso se expandió en su boca. Está increíblemente bueno. El curry picante es definitivamente el mejor, en comparación con el sabor dulce, esa sensación picante estimulaba mucho más el apetito, bocado tras bocado, era tan delicioso que no podía parar. Este curry dulce está riquísimo, ¿lo hizo Daijin-chan? Sabe de maravilla, Aoi también lo elogiaba sin parar. De verdad. Daijin-chan, este curry tiene alguna receta secreta. Xiao Aiwan también alababa con entusiasmo la cocina de Daijin, pero, ante tantos elogios, ésta se limitó a fingir calma mientras cogía su bebida. No es nada, solo son pasos muy simples, pero recuerdo que Daijin-chan parecía hacer algo especial antes de echar los ingredientes al curry. No, aunque Xiao Aiwan no la había estado observando todo el tiempo, aún recordaba que Daijin tenía sus propias técnicas especiales. Lo único es que primero sofrío los dados de pollo y las rodajas de cebolla en una olla con mantequilla, hasta que las cebollas se caramelizan. Luego, las zanahorias picadas, ya hervidas, se saltean con aceite y se les añade sal de hierbas. Si las salteas bien, el sabor mejora mucho. Después se echan la cebolla y las patatas salteadas a la olla para cocer el curry y, al final, se añaden también las verduras que cortó Xiao Aiwan. Con eso se completa la fase final del curry. En cuanto a las especias, de eso se encargó todo el rato Xiao Aiwan. A decir verdad, no estoy muy segura de que le echaste exactamente. Daijin era, sin duda, una experta en cocina. Ya había mencionado que solía cuidarse sola, así que sus habilidades debían de haberse pulido en ese tiempo. Pero, además de eso, aprovechó para plantearle una duda a Xiao Aiwan. Esta sonrió con confianza y dijo, jeje, esta es una receta secreta de mi pueblo. El curry picante solo lleva especias para darle sabor, pero el curry dulce es otra historia. Le fui añadiendo salsa de soja, miso, mermelada, chocolate y caldo sólido. Espera, ¿mermelada y chocolate? Kazuo miró su plato de curry con cierta sorpresa, sin palabras. ¿En serio es buena idea echarle tantas cosas? ¿No queda el sabor súper raro? Xiao Aiwan, que solía cocinar a menudo con él, le devolvió una sonrisa dulce. Es una mezcla especial que hacía en mi pueblo para que los niños comieran más verduras, para que se comieran la cebolla y la zanahoria. En realidad sabe muy bien, de verdad, aunque Kazuo también quería probar ese sabor, ahora mismo tenía curry picante en su plato y no podía cambiarlo. Al parecer, al notar la expresión conflictiva de Kazuo, Xiao Aiwan sonrió levemente, tomó una cuchara extra, sacó una pequeña porción de su curry y se la ofreció directamente. Toma, lo hizo con total naturalidad. La forma en que trataba a Kazuo ahora era exactamente la misma con la que solía cuidar a los niños en su pueblo.
Kazuo no había esperado que Xiao Aiwan fuera a alimentarlo directamente. Xiao Aiwan, esto no está bien, todos están mirando. Lo siento, me pasé un poco. Solo entonces se dio cuenta de las miradas sorprendidas a su alrededor. Con una expresión algo tímida, bajó la cabeza, en su rostro se dibujaba una mezcla inconfundible de decepción y arrepentimiento. Kazuo, de verdad, no tenía fuerzas para rechazarla. Sobre todo cuando la veía tan abatida. Presa de la culpa, simplemente apretó los dientes, cerró los ojos, abrió la boca y aceptó el bocado. Masticar, masticar. Ese sabor. Es riquísimo. El curry dulce es así de bueno. Kazuo no pudo ocultar su sorpresa, estaba a punto de cambiar por completo su opinión sobre los sabores. Incluso alguien que llevaba más de 10 años comiendo solo curry picante, ahora no podía dejar de elogiar el curry dulce preparado por Xiao Aiwan. Sin embargo, solo después de decir eso se dio cuenta de todas las miradas que había en la mesa. La expresión de Xiao Aiwan, un poco tímida pero sinceramente feliz. La mirada pícara y cómplice de Aoi, que se hacía la desentendida con Miko, concentrada en comer con la cabeza gacha, Rice Shower, perdida en sus pensamientos, y Daijin, con una expresión totalmente en blanco. Capítulo 143. El camino para cambiar. Hola, ¿por qué de repente se te ocurrió llamarme, mocoso? La voz perezosa del viejo llegó desde el otro lado de la línea, pero en este momento, la única persona que podía despejar sus dudas era ese hombre. Oh, ¿tienes algo que preguntarme? Yoshida, tumbado en la silla de masajes, entreabrió un poco los ojos y giró la cabeza para mirar a Koji, que había venido con él a disfrutar del servicio de masajes en la villa del campamento del lago Motosu, señalando el teléfono en su mano para indicarle que el que llamaba era Kazuo. Muy bien, ¿cuál es el problema? Yoshida podía oír el tono conflictuado del joven al teléfono, así que ajustó un poco la postura y escuchó con atención. Aunque normalmente era un espíritu libre, cuando se trataba de asuntos serios, este anciano que ya había vivido la mayor parte de su vida solía ofrecer los puntos de vista y soluciones más acertados. Es una estudiante de la división de primaria de nuestra academia Tresen, se llama Rice Shower. Y esto es lo que ha pasado últimamente. Mientras Aoi llevaba a las chicas a darse un baño, Kazuo se había ido adrede al balcón tranquilo para llamar a Yoshida. Aunque Kiryuin le había dicho que pensara por sí mismo, Kazuo sentía que, en este momento, debía escuchar la opinión del viejo. Al fin y al cabo, este asunto no solo lo implicaba a él, sobre todo después de enterarse de los antecedentes familiares de Rice Shower, sentía aún más que tenía que involucrarse. Como profesor de la academia, como colega mayor en su trabajo de medio tiempo. Ya veo, así que así son las cosas. Ahora que lo dices, también recuerdo a su madre. Ya entiendo, es hija suya. Yoshida sintió pensativo y no pudo evitar exclamar, de verdad que tiene una personalidad completamente opuesta a la de su madre. Jajaja, esto sí que es interesante. Después de escuchar la explicación de Kazuo, la actitud de Yoshida le hizo sentirse un poco incómodo. ¿Es momento de hacer comentarios sarcásticos? Viejo, ¿qué piensas de todo esto? Ejem. Antes de eso, quiero preguntarte de nuevo, ¿tú qué eres para ella? Esto es claramente un asunto de familia. Ya lo dicen, hasta un juez recto tiene dificultades para resolver pleitos domésticos, y un profesor, por mucho que quiera, no debería meterse demasiado en los asuntos familiares de un estudiante, ¿no? Sobre todo cuando tú todavía solo estás nombrado de forma provisional. Aunque las palabras de Yoshida eran tajantes, no dejaban de ser razonables. Kazuo ya se había mentalizado para recibir sus pullas antes de llamarlo, pero en este tema, de verdad tenía motivos para no echarse atrás. Todo esto empezó por mi culpa. Incluso si no me entrometo en sus asuntos familiares, quiero poder ayudarla con esto, al menos compensar en algo en este asunto. ¿Compensar? Esto no fue del todo culpa tuya, ¿para qué hablas de compensar? La caridad y la compasión sin sentido son un veneno mortal para los demás. Yoshida resopló y continuó, en lugar de pensar así, deberías pensar en cómo guiarla para que lo supere por sí misma. ¿No te lo dije ya? El faro y el barco, solo si la guías cuando esté perdida podrá crecer de verdad, ¿no? Guiar, ¿cómo se supone que haga eso? Eso es algo en lo que tú tienes que romperte la cabeza. Tú eres el profesor. Refunfuñando, Yoshida añadió de inmediato, por lo menos,
Ahora mismo tienes que pensar en qué es lo que ella necesita o qué es lo que necesita comprender. ¿No es acaso que el problema fundamental está en su personalidad insegura, siempre tímida y retraída? Ese es el quid de la cuestión. Ella necesita cambiar, de lo contrario, la ayuda que le des ahora solo será algo temporal. ¿Qué pasará la próxima vez que cometa un error? Wirao se echará a llorar. Kazuo guardó silencio un instante y no pudo evitar recordar todas las veces que se había encontrado con Rush. Siempre atribuía los errores a sí misma y lamentaba haber causado desgracias a los demás. Una vez, 2 veces, incontables veces, en esa cadena de errores repetidos, parecía haber perdido la confianza en sí misma, echando la culpa de todo a la mala suerte que hacía que su presencia solo trajera problemas a los demás. Eso tenía que ver con su familia y también con sus padres. En resumen, una de las cosas que tienes que hacer es hacer que se enfrente directamente a estos problemas. Con eso basta. El resto, si tiene la determinación necesaria, se resolverá fácilmente aunque nadie la ayude. Tras terminar, Yoshida pareció recordar algo y preguntó, por cierto, ¿sigues trabajando a tiempo parcial fuera? Koji, ¿dónde dijiste que trabajaba este chico? Koji, que disfrutaba de su masaje cerca, cerró los ojos y dejó escapar un gruñido cómodo, en Grand Blue. Viejo, tú conoces ese sitio, ¿verdad? Es de la familia Kiryuin. El gerente Kiryuin de Tokio es mi antiguo compañero de habitación, Kiryu, ¿no? ¿No fue Awa quien recomendó a Asama para que fuera allí a aprender y trabajar a tiempo parcial? Lo presentaron allí. Oh. Yoshida pensó durante un buen rato, hasta que por fin pareció caer en la cuenta y se dio una palmada en la cabeza. Ya veo, así que es el primogénito de la familia Kiryuin. No pensé que, después de tantos años, siguiera apoyando a las atletas de carreras de caballos a su manera. Kazuo se llevó una pequeña sorpresa, no esperaba que hasta Yoshida conociera al gerente Kiryuin, e incluso que en su tono hubiera un leve matiz de admiración. Ahora que lo dices, el gerente Kiryuin también me dijo que no protegiera ciegamente a los demás ni los mantuviera en su zona de confort. No cuestiones las opiniones de ese chico. Cuando se trata de decisiones morales claras, es capaz de dar respuestas razonables. Koji también estuvo de acuerdo, riendo desde el lado, en efecto, lo que Kiryu dice en el día a día se puede ignorar, pero en los momentos cruciales es absolutamente fiable. Desde luego, fue mucho más fácil de enseñar que tú. Sabía extrapolar y establecer conexiones, así que enseñarle a él fue mucho más sencillo que enseñarte a ti. Yoshida había dado clases en la academia como profesor invitado y tenía una impresión muy profunda de estos pocos alumnos, así que ahora se tumbó de lado y replicó. Pero esta vez Koji no estaba conforme. Lo fulminó con la mirada y dijo, ¿cómo que, mucho más fácil de enseñar que yo? Ahora él se dedica al negocio de suministros para carreras de caballos, ¿cómo lo vas a comparar conmigo? ¿No tenía las segundas mejores notas en los cursos profesionales de vuestra academia de entrenadores, solo por detrás de Toho? Si no hubiera elegido heredar el negocio familiar, sin duda habría llegado a ser un entrenador de primer nivel. Ya sabes que, si nos remontamos 3 generaciones en la familia Kiryuin, ¿quién de ellos no fue un entrenador famoso? Los dos siguieron discutiendo, y Kazuo ya había colgado el teléfono. Sus peleas no eran algo en lo que tuviera que pensar, pero hubo un punto que mencionó Yoshida que le dejó muy pensativo. Él mismo no se había imaginado que el normalmente despreocupado gerente Kiryuin hubiera sido en su día un prometedor candidato a entrenador. Debería dejar que Rice Shaor lo superara por sí misma. Kazuo murmuró, pensativo, como si hubiera captado algo crucial. Vagamente, también empezó a comprender el principio que los demás intentaban insinuarle para que lo entendiera por sí mismo. Y el método que podría ayudar a Rice Shaor a cambiar. Capítulo 144. Secretos entre chicas. Envuelta en una toalla de baño de un blanco puro, sus delicados y pálidos pies se movían con pequeños pasos vacilantes, probando con suavidad la temperatura del agua. Al sentir cómo el cálido baño disipaba el cansancio del día, Aoi se sentó lentamente. En ese momento no pudo evitar mostrar una expresión de embriagada satisfacción. ¡Jo! Vaya. Esta agua caliente es realmente deliciosa. Aoi entrecerró los ojos, disfrutando cómodamente de la sensación refrescante del baño después de la cena. No pensé que aquí hubiera un baño así. Ni siquiera lo sabía antes. Daijin-chan murmuró para sí mientras se sentaba en la bañera.
Comparada con las demás, prefería estos rincones relativamente apartados, porque siempre le daban una sensación de seguridad. Miko se sentaba en la zona de lavado, sola, enjabonando y limpiando su sedoso cabello blanco como la nieve. Rush Shower, como si su mente se hubiera quedado completamente en blanco, sumergía casi todo el cuerpo, dejando solo la cabeza fuera del agua, glup. En el amplio baño público, aparte de ella solo había unas cuantas personas dispersas duchándose y bañándose. El chapoteo del agua y el vapor brumoso llenaban el aire. Aunque la decoración se veía antigua y elegante, el ambiente no era tan bullicioso como cabría esperar. Es increíble. Aunque esto no es un manantial termal, tiene una sensación muy especial. ¿Será por el diseño exquisito y refinado de este gran baño? Xiao Aiwan se sentó lentamente con la toalla, mirando alrededor con curiosidad. Y casi todas las miradas, en ese instante, se centraron en ella. No por otra cosa, sino simplemente por su talla, por ese tamaño tan llamativo. En el día a día, cuando llevaba el uniforme escolar, Xiao Aiwan siempre usaba ropa una o dos tallas más grande que las demás, por no hablar de las miradas envidiosas que unas cuantas le habían lanzado a su figura en el vestuario hacía un momento, y ahora, sumergidas en el baño, con todas completamente desnudas y enfrentándose con total franqueza, no era difícil entender por qué todas ponían especial atención en su piel y su figura. Al fin y al cabo, entre las presentes, aparte de Xiao Aiwan, solo el pecho de Aoi estaba relativamente bien dotado, pero incluso así apenas llegaba a una copa C. Mientras que las figuras de Rush Shower, Daijin-chan y Miko no tenían nada de qué lamentarse, su pequeña estatura solo las hacía parecer adorables más que maduras y sensuales. Siempre he querido preguntarte. Xiao Aiwan, ¿cómo hiciste para que te crecieran tanto? Aoi miró a Xiao Aiwan con expectación, el rostro enrojecido, ya fuera por el vapor o por la sangre agitada. Al principio Xiao Aiwan no entendió a qué se refería Aoi, pero al notar que todas las miradas se centraban en un solo punto, pareció comprender y esbozó una sonrisa un poco apurada. Ajaja. En realidad no hay nada, solo crecieron así, de forma natural. Maldita sea. Xiao Aiwan, acabas de decir palabras prohibidas. La expresión de Aoi se torció un poco. Xiao Aiwan, ¿sabes? Las frases que más fácilmente provocan celos en una chica son, me crecieron de manera natural, puedo comer lo que sea y no engordo, mi piel es naturalmente así de buena, y, nunca me quemo por mucho sol que me dé, punto. Las demás asintieron con profundo acuerdo, claramente empatizando con lo que decía. Xiao Aiwan, por supuesto, no podía entender del todo esos sentimientos. Se tocó la cara y sonrió con incomodidad. Ajaja. Pero, en mis ojos, todas tienen sus cosas buenas. Mira la piel de Daijin-chan, es blanca, con un rubor rosado y extremadamente suave. Aunque su figura es menuda, tiene las extremidades largas y la cintura muy fina. Hace que una la vea y piense que es a la vez adorable y un poco como una pequeña adulta madura. Mientras hablaba, Xiao Aiwan ya se había movido desde la bañera y se lanzó directamente a abrazar a Daijin-chan. Esta no pudo resistirse en absoluto y quedó atrapada entre sus brazos. Xiao Aiwan frotó cariñosamente su mejilla contra la de Daijin-chan, como si estuviera achuchando un peluche. Daijin-chan había quedado completamente inmovilizada por ella, sin poder moverse, y solo pudo gritar, Xiao Aiwan, no hagas eso, rápido, suéltame. Con el rostro encendido, sin ninguna defensa, lo único que podía hacer era gritar, pero frente a Xiao Aiwan aquello se parecía más a una amenaza vacía y pataleante. Esa rebeldía infantil no hizo más que estimular aún más el instinto maternal de Xiao Aiwan, que la apretó con entusiasmo. De verdad quiero dormir abrazando a Daijin-chan. No, no hagas eso. Daijin-chan, ¿vamos a dormir juntas esta noche? ¿Puedo abrazarte mientras dormimos? No, absolutamente no. En mi casa hay tatamis, tú duermes en tu propia cama. Al fin y al cabo, Xiao Aiwan había regresado antes a Tokio, así que se quedaría en su casa un par de días. Naturalmente, también dormiría en el dormitorio de Daijin-chan. A pesar de que Daijin-chan se negaba constantemente a sus gestos, su reacción no era tan extrema como cabría esperar. Como compañeras de cuarto y amigas que pasaban tanto tiempo juntas, su relación era en realidad más parecida a la de hermanas. Por supuesto, para Xiao Aiwan,
quizá esa distancia generacional fuera aún menor. Al ver su intimidad, Aoi también se puso de pie, tomó una toalla y se acercó a Miko. Miko. ¿Quieres que te talle la espalda? No. Una negativa muy directa. Entonces, ¿puedes tallarme tú la espalda a mí? Preguntó Aoi, aún sonriendo. No. Seguía siendo igual de directa, como si ni siquiera lo hubiera considerado. Pero Aoi levantó alegremente la mano y dijo, muy bien. Entonces te molestaría, Miko. Aquí tienes el jabón y el gel de baño. Mientras lo decía, ya había traído un pequeño banquito de madera y se había sentado a su lado. La expresión de Miko no cambió, solo dejó escapar un suspiro suave y tomó los artículos de baño. Se oyó el sonido del cubo de madera llenándose de agua caliente, y luego las manos suaves de Miko comenzaron a frotar la espalda de Aoi. La escena era a la vez sugerente y apacible. ¿Así está bien la fuerza? Es muy cómodo, puedes presionar un poco más. Aoi entrecerró los ojos, disfrutando del servicio de lavado de espalda de Miko. Y Xiao Aiwan, al ver cómo interactuaban las dos, también tuvo una idea y miró a la Daijin-chan a su lado. Daijin-chan. Antes de que pudiera terminar, Daijin-chan, que ya lo había entendido todo, negó con fuerza con la cabeza. No, absolutamente no. Una negativa tan tajante hizo que Xiao Aiwan abandonara la idea. Después de soltar a Daijin-chan, Xiao Aiwan dirigió la mirada hacia la otra persona en el baño. Y, en esto, en realidad tenía sus propios cálculos. La rush shower que Xiao Aiwan había conocido ese día estaba claramente, tal como Kazuo había dicho, atravesando dificultades y reveses. Y la mirada preocupada de Kazuo durante la cena no había pasado desapercibida para ella. Para aliviar la presión de Kazuo, también había buscado la oportunidad de acercarse a Rush Shower una vez más. Rise Sower-chan, ¿puedo sentarme a tu lado? Aunque no pudiera ayudar del todo a la otra parte, Xiao Aiwan también creía que podía, al menos, ayudar a Kazuo a consolar a Rush Shower. Comparado con una ayuda práctica, ahora podía desempeñar el papel de oyente desde la posición de una compañera de edad. Escuchar era una necesidad tan importante como el cariño y la ayuda. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal este lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 145, Corazón vacilante. Rush Sower-chan, todavía estás preocupada por qué hacer, ¿verdad? Xiao Aiwan sonrió y se sentó al lado de Rush Shower. Esta estaba sentada en silencio en el baño, sola, con el ceño fuertemente fruncido que aún no se relajaba. Poco a poco, al sentir que su mente se relajaba, Xiao Aiwan le habló a Rush Shower, que estaba acurrucada a su lado. La temperatura del agua era agradablemente reconfortante, permitiendo que el cansancio del día se disipara. Sin embargo, no podía disipar la penumbra del corazón de Rush Shower, o más bien, las pesadas cadenas que la aprisionaban. Rise Shower siempre era tan delicada, siempre tan cautelosa. Veía todo como su propia responsabilidad, o más bien, consideraba que su mala suerte era la que implicaba a los demás. Podía sentir el enredo, la culpa y la impotencia en su corazón. Al ver que Rush Shower vacilaba, sin saber cómo hablar, ella sonrió con suavidad y dijo, ahora que lo pienso, en realidad no hemos hablado bien antes, ¿verdad? Soy Super Creek de la clase A. Nos vimos algunas veces durante la carrera de selección autónoma. Rise Sower-chan, también puedes llamarme Xiao Aiwan. Aunque decía eso, cuando estuvieron antes en el parque junto al mar, Xiao Aiwan de hecho había confundido a Rush Shower con una niña perdida. Perdón. Rise Shower inmediatamente empezó a disculparse de nuevo con la cabeza gacha. Siempre mantengo la cabeza baja y no me atrevo a mirar las caras de los demás, por eso antes no podía recordarlo. Pero Xiao Aiwan negó con la cabeza y dijo, Rush Sower-chan, no necesitas disculparte conmigo por este tipo de cosas. Aunque la cortesía, la modestia y estar dispuesta a disculparse son buenos modales, si lo haces una y otra vez, tus disculpas pueden volverse baratas, ¿sabes? Fuera lo que fuera que ocurriera, el primer pensamiento de Rush Shower siempre era que la culpa era suya, temerosa de causar problemas o desgracias a los demás por su propia causa. Por eso estaba constantemente ansiosa y no se atrevía a relacionarse con otros. Y las palabras de Xiao Aiwan hicieron que Rush Shower se quedara paralizada. Para alguien que siempre tiene una disculpa en los labios, con el tiempo,
esas disculpas también se convierten en una forma de huir de la responsabilidad, una fórmula verbal barata e irresponsable. Eso era lo que Xiao Aiwan quería decirle. El vapor que subía del baño hacía que sus ojos se vieran muy difusos. Xiao Aiwan continuó explicando, mi abuela solía decir que, mientras seas una persona que vive en este mundo, inevitablemente cometerás errores. Todos tienen momentos de fracaso. Sin embargo, cuando se trata de asuntos de vida o muerte, no puede haber fallos, o mejor dicho, solo hay una oportunidad. Pero Rice Shower bajó la cabeza, apretando los labios. Miró con inquietud la superficie del agua, el agua del baño reflejaba vagamente su silueta, lo que hacía que su corazón se sintiera un poco inestable. El asunto en realidad empezó por Rice Shower. No pude cumplir mi promesa con Asama Sensei. Dejándose arrastrar por un asunto trivial y al final arruinándolo, Asama Sensei no se enfadará por algo así. Creo que, por el tiempo que has pasado con él, Rice Shower-chan ya debería saber qué tipo de persona es, ¿no? Aunque en su enésimo encuentro fue cuando realmente tuvieron contacto, Rice Shower había vuelto a experimentar de verdad, por primera vez en mucho tiempo, lo que se sentía al tener un maestro y un amigo en la figura de Kazuo. Y Xiao Aiwan dijo con total certeza que Kazuo no solo no culparía a Rice Shower, sino que también pensaría de manera práctica en soluciones. Cuando Daijin atravesaba sus propios conflictos, Kazuo se acercó a ella incansablemente y probó por todos los medios ayudarla. Xiao Aiwan había sido testigo de todo ello. Y hoy también, cuando Kazuo había corrido de vuelta para buscar a Rice Shower, tanto al rezar en el santuario como al tratar a los estudiantes como maestro, incluso sin mucha experiencia, sin duda estaba haciendo todo lo posible por ayudar a los demás. Xiao Aiwan podía creer, y tenía motivos para creer, que como maestro, trainer, amigo o incluso como compañero senior en el trabajo, Asama Kazutomi siempre se esforzaba al máximo por tener en cuenta sus necesidades a la hora de afrontar los problemas. Al pensar en esto, continuó, dado que lo que pasó ya pasó, el resultado ya está decidido. Aunque mantengas la cabeza agachada en culpa y autorreproche, no podrás cambiar nada. Entonces, ¿por qué no miras hacia adelante y buscas una forma de enmendarlo? Enmendarlo. Esta vez, Rice Shower intentó levantar bien la mirada hacia Xiao Aiwan. Xiao Aiwan le devolvió una sonrisa y dijo, no tiene por qué ser dinero, quizás sea un cambio de actitud, de determinación, o dar un paso hacia adelante. En lugar de compadecerte de ti misma, creo que Asama Sensei también esperaría ver que realmente realizas un cambio y que estás dispuesta a enfrentarte a ti misma, ¿no crees? ¿Enfrentarme, a mí misma? Al fin y al cabo, esto también es algo que me dijo mi abuela. Después de todo, Rice Shower-chan y yo tenemos más o menos la misma edad, así que no es que estés sermoneando o regañando, solo te doy una opinión, ¿sabes? Enfrentarme a mí misma, por lo menos, es mejor empezar a moverse en todos los sentidos. Antes de que pudiera terminar, la voz de Xiao Aiwan fue apagándose poco a poco. Cuando Rice Shower alzó la vista, de inmediato gritó alarmada, «Va, Xiao Aiwan, ¿qué te pasa?» Xiao Aiwan, con el rostro enrojecido, parecía un poco aturdida en el manantial de agua caliente, con la mirada algo desenfocada. Murmuró inconscientemente, «Ah. Me siento un poco mareada, Xiao Aiwan, Xiao Aiwan. De verdad me asustaste muchísimo». Aoi se llevó la mano al pecho y soltó un largo suspiro. Realmente no se había esperado que Xiao Aiwan se mareara después de remojarse poco más de 10 minutos. Xiao Aiwan estaba sentada en la sala de descanso de la tienda y ahora se sentía mucho mejor. Sonrió con aire de disculpa y dijo, antes también me remojaba en el establo, pero el agua no estaba tan caliente. No tuve cuidado y pasó esto. Pero Xiao Aiwan es de Hokkaido, ¿no? Debes ir a menudo a los onsen, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Todo eso son ideas preconcebidas. En fin, lo importante es que estés bien. Daijin se acercó directamente y le tendió a Xiao Aiwan un chocolate con leche helado que había comprado en la máquina expendedora. Toma, al menos bébete esto, ¿sí? Daijin-chan. Aunque quería abrazarla, Xiao Aiwan, que aún estaba un poco débil, solo pudo sonreír con suavidad. Rice Shower-chan la miraba con cierta preocupación. ¿Estás bien, Xiao Aiwan? No es nada, estaré mucho mejor después de sentarme un rato.
Pero tengo que agradecerle a Ras Sower-chan por su ayuda, si no me habría desmayado por deshidratación. No, no hay de qué. Ras Sower-chan bajó tímidamente la cabeza. Bajo la guía de Xiao Aiwan, se había visto un poco influenciada. En comparación con antes, al menos ahora su ánimo estaba algo mejor. Al ver que Xiao Aiwan estaba bien, la mirada de Aoi volvió a centrarse en ella. Pero, ya que hablamos de esto, me he estado preguntando, Xiao Aiwan, ¿sueles beber mucha leche? Aoi intentó animar el ambiente, pero esa pregunta hizo que las demás se pusieran serias al instante. Al ver que la miraban con tanta seriedad, vaciló y asintió, diciendo, ese supongo que sí. Me gusta mucho beber leche. Nada más terminar de hablar, las demás, que ya se habían bebido una botella de leche de manantial caliente, corrieron de nuevo hacia la máquina expendedora. Al fin y al cabo, este es un tema eterno para las chicas. Capítulo 146, Reunión de chicas. Ras Sower-chan, ¿por qué no te quedas aquí esta noche? Kazuo lo dijo mientras saludaba a todos. Rise Sower-chan se sobresaltó al principio, pero luego negó con la cabeza, mi familia, no te preocupes, ya he llamado a tu madre para que venga. Dijo Kazuo, levantando el teléfono, así que tranquila. Ya es muy tarde, ¿no es poco conveniente volver? Mamá. Al oír a Kazuo mencionar a su madre, en los ojos de Ras Sower-chan destelló un rastro de pánico, pero luego apretó los labios, mostrándose un poco perdida. Tal como dijo Kazuo, ya es muy tarde. No es seguro volver sola en tren. Aoi, al ver que Kazuo decía eso, naturalmente se alegró y levantó ambas manos en señal de acuerdo. Pero. Ras Sower-chan seguía pareciendo algo vacilante. Kazuo le dio unas suaves palmaditas en la cabeza y dijo, está bien, solo relájate por una vez. Pequeña Ras Sower-chan, duerme conmigo esta noche y ¡ay! Volvió a recibir el castigo del golpe de mano de Miko. Al ver que las dos lo decían así, Ras Sower-chan respiró hondo y asintió lentamente, está bien, les he causado molestias a todos, ¿y ustedes dos? Xiao Aiwan, dijiste que te alojarías con Daijin y su familia, ¿verdad? Después de solucionar las cosas aquí, Kazuo se volvió hacia Xiao Aiwan. Tras encargarse de Ras Sower-chan, Kazuo planeaba llevar personalmente a las dos a casa. Pero no sé si Daijin-chan le habrá explicado la situación a su madre. Antes de que Xiao Aiwan pudiera terminar, Daijin, que había estado mirando el teléfono, soltó de repente un gemido, como si se le hubiera atascado la voz en la garganta. ¿Qué pasa? Xiao Aiwan miró con curiosidad la pantalla del teléfono en la mano de Daijin, solo para ver el conciso mensaje de Yuriko, esta noche no habrá nadie en casa. Tengo que ir temporalmente a Chiba. Cuídate bien. Por lo visto, ese era un mensaje que se le había enviado a Daijin antes en el balneario. Pero, no. Las llaves de casa están en la tienda. Al parecer, Daijin había planeado originalmente salir hoy solo para recoger a Xiao Aiwan y todas sus pertenencias excepto el teléfono se habían quedado en la floristería. Ahora la tienda estaba cerrada y su madre se había marchado temporalmente a Chiba. Eso significaba que las dos no podían volver a la casa de Daijin en absoluto. Sin embargo, Daijin realmente no había esperado que su madre fuera tan despreocupada, mandando solo un mensaje y marchándose de Tokio. Probablemente habría malentendido que ella estaba cenando con Asama Kazutomi o algo así. ¿De verdad se iba tan tranquila? Pero esto era problemático. Si no conseguía la llave, ella y Xiao Aiwan no tendrían donde dormir esta noche, sobre todo Xiao Aiwan, que había regresado apresuradamente desde su ciudad natal. Daijin tenía el ceño fruncido, claramente sin haber encontrado aún una buena solución. Daijin-chan, ¿qué hacemos ahora? Parece que solo puedo llamar primero a mi madre para explicarle la situación y ver si puede contactar al último empleado que se fue para que vuelva y me ayude a abrir la tienda para sacar la llave. Pero eso sería molestar demasiado a otra gente, y Daijin no quería pedir tantos favores a personas con las que apenas tenía relación. Justo cuando estaba en este aprieto, los ojos de Aoi se iluminaron y sonrió, entonces, ¿por qué no se quedan todos a dormir aquí esta noche? En el segundo piso hay un dormitorio de sobra y futones para dormir en el suelo. Miko, Ras Shower, Xiao Aiwan, Daijin y yo, 2 en una habitación y 3 en la otra, 2 habitaciones son más que suficientes.
Yo no tengo objeciones. Miko, aunque seguía manteniendo su actitud firme, aceptó enseguida la propuesta de Aoi. Aoi, a quien le encantaban las reuniones animadas, se fue emocionando cada vez más, casi dando saltitos de entusiasmo. A sus ojos, aquello se sentía tan emocionante como un campamento de entrenamiento del club, como tener invitados en casa, y hasta podrían organizar una pequeña noche de chicas por la noche. Para Aoi, que adoraba a la Suma Musume, si las otras 4 chicas se quedaban a dormir allí esa noche. Tan solo de pensarlo ya se emocionaba. Esto. Instintivamente, Daijin quiso negarse, deseando mantener cierta distancia. Pero Xiao Aiwan ya mostraba una expresión de interés similar. Oh, en realidad es una buena idea. Podemos reunirnos todas esta noche y disfrutar de una noche de chicas. Daijin había olvidado que a su lado había otra persona igual de despreocupada, y esa era Xiao Aiwan, a quien también le encantaban las reuniones animadas. ¿Qué dices, Daijin? Solo quédate una noche. Voy a preparar inmediatamente las camas y los futones. Aoi estaba tan emocionada como una niña a la que sus compañeros de clase habían ido a casa a jugar. Últimamente he alquilado algunas películas. Si quieren, ahora mismo podemos ir al supermercado a comprar snacks y bebidas. Ah. Cierto, también tengo verdad o reto, nudo y uno en mi habitación. ¿Les interesan? La actitud entusiasta de Aoi incluso hizo que Kazuo sonriera con amargura. Le dio unas palmadas en el hombro a Daijin y dijo, entonces, tal como dijo Aoi, ¿por qué no te relajas esta noche y te diviertes con estas amigas, La palabra amigas pareció tocar algo dentro de Daijin. Alzó la vista hacia ellos, e incluso Rashaor la miraba con ojos llenos de expectativa, como si bastara con que ella sintiera para que la noche de chicas diera comienzo. Guardó silencio unos instantes y luego asintió. No hay nada que hacer. Entonces, hagámoslo. Daijin se rascó la cabeza. Aunque no fue una decisión tajante, aún así aceptó. Oh. Entonces empecemos a preparar todo sin demora. Xiao Aiwan, Daijin, las dejo a ustedes dos para ir al supermercado cercano a comprar snacks y bebidas para la fiesta. Nosotras nos encargaremos de preparar los futones y las mantas. En cuanto al pijama, si no les importa, pueden usar el mío o el de mi madre. ¿Qué les parece? Al ver que todas estaban de acuerdo, Aoi asintió con entusiasmo. Genial. No es común que todas se reúnan aquí. Normalmente son mi hermano mayor y Huaji quienes organizan fiestas aquí. Hoy por fin tendremos una noche de chicas con gente de nuestra misma edad. Sin embargo, Kazuo sonrió con ironía y levantó la mano, diciendo, aún así, no es seguro que 2 chicas salgan a comprar cosas a esta hora. Iré con ustedes, de todos modos. Al ver que el único hombre presente hablaba, Aoi lo invitó inmediatamente, Kazuo, ¿quieres jugar con nosotras esta noche? Por supuesto, se refería a jugar ludo, uno y demás. Kazuo simplemente se tocó ligeramente la nariz, sonrió con amargura y negó con la cabeza. Déjalo, Aoi, ¿no recuerdas qué más tengo que hacer? Todas las noches eran su tiempo de repaso y estudio. Además, Kazuo ya había salido y se había relajado bastante ese día. Después de que ellas regresaran, Kazuo planeaba volver a su habitación para estudiar concienzudamente. Aunque Aoi sintió cierta lástima, los exámenes eran más importantes, así que también asintió sin dudar. Los exámenes son importantes, así que intentaremos no molestarte. Capítulo 147. Qué difícil es el amor entre entrenador y Uma Musume. Esta noche, en comparación con la animada reunión de las chicas, el lado de Kazuo estaba mucho más silencioso. Lámpara de escritorio, libros, apuntes, papel y bolígrafo, exámenes de prueba. Solo en una habitación tranquila, acompañado únicamente por el susurro del bolígrafo sobre el papel. Cuando se sentaba a repasar, toda su atención se concentraba en resolver problemas. La situación actual del repaso había llegado casi a su fase final. Los conocimientos básicos y los puntos clave y difíciles habían sido reevaluados con nuevas ideas y comprensión a través de un estudio sistemático. Especialmente ahora que casi había terminado de leer los apuntes y los libros de texto, Kazuo estaba leyendo algunos artículos y resúmenes que Touhou Hana había escrito en el pasado.
Mientras los leía, Kazuo no podía evitar admirar la acumulación y depuración que Touhou Hana había logrado durante sus 4 años de estudios en el instituto. Entre ellos había muchas ideas condensadas de Touhou Hana sobre el sistema, así como sobre las carreras y los estilos de correr. En particular, muchos de los métodos de entrenamiento y enfoques para cultivar a las alumnas, sobre todo las formas de guiar sus capacidades, se consideraban adelantados a su tiempo incluso ahora. Además, había encontrado exámenes de años anteriores en Internet. Kazuo planeaba hacer un juego de exámenes antiguos cada día en el tiempo que quedaba, cronometrándose estrictamente como si fueran simulacros reales. Sin embargo, justo cuando Kazuo iba a poner el temporizador y empezar el simulacro, llamaron a la puerta. Toc, toc, toc. En la sala de estar de la segunda planta, en cambio, ahora estaba decorado con luces de colores, adornado con cintas, y la mesa estaba llena de todo tipo de aperitivos, refrescos y postres como pastel. Se suele decir que cuando se trata de dulces las chicas tienen un estómago de otra dimensión, y no era ninguna exageración. En ese momento varias estaban sentadas en el suelo jugando juntas, mientras la televisión del salón emitía un programa de variedades muy popular. La llamada Noche de Chicas era precisamente ese tipo de atmósfera relajada, alegre y bulliciosa. «Uno», gritó Aoi en voz alta, mostrando orgullosa la única carta que le quedaba en la mano. Parecía que Aoi iba a ganar otra ronda. Las demás no estaban conformes, pero no tenían nada que hacer. Según la puntuación actual, Aoi iba primera, Daijin segunda, Miko tercera y Rush Shaor cuarta. En cuanto a Xiao Aiwan, se había negado cortésmente desde el principio, diciendo que no se le daban bien esas cosas y que se contentaría con verlas jugar. Aoi dejó las cartas sobre la mesa, se estiró y dijo, demasiado fácil. Además de uno, también podemos jugar a la vieja doncella y a Daifugo. Aoi había sido buena en estos juegos desde la universidad, de lo contrario, no los tendría siempre en su habitación. Una ronda más. Daijin frunció los labios. Cuando se trataba de juegos, tenía un fuerte sentido de orgullo. Haber perdido varias veces seguidas ante la increíble suerte de Aoi había encendido su espíritu competitivo. Aoi también sentía que por fin había encontrado una rival a su altura, y se rió con aún más ganas de pelear. Muy bien. El juego que sea, estoy lista cuando quieras. Entre las dos ardían llamas invisibles de rivalidad. Miko y Rush Shaor sostenían sus cartas, mirando a ambas sin saber muy bien qué hacer. Miko simplemente no solía jugar a este tipo de juegos y solo poco a poco iba cogiéndoles el truco gracias a su capacidad de comprensión. Rush Shaor, en cambio, perdía muchas buenas oportunidades porque a veces reaccionaba medio segundo más tarde. Antes, por no cantar a tiempo, la habían penalizado con 2 cartas y al final había perdido contra aquellas 2. Sin embargo, cuando estaba a punto de empezar una nueva ronda, Rush Shaor habló de repente, ahora que lo pienso, ¿dónde está Xiao Aiwan? En cuanto lo dijo, todas se dieron cuenta enseguida de que, en algún momento, Xiao Aiwan, que había estado sentada en el sofá viendo la tele, había desaparecido de la escena. ¿No estaba Xiao Aiwan aquí hace un momento? Aoi estaba tan concentrada en la partida que ni se había dado cuenta. Daijin también miró a su alrededor algo confundida, tratando de recordar qué había pasado antes. Solo Miko, mientras barajaba las cartas, dijo, justo cuando todas estabais jugando tan entusiasmadas, ella salió sola y parecía que fue a la habitación de Asama-kun. En el acto, todas las presentes cambiaron de expresión. Era obvio que aquel giro inesperado acababa de convertirse en el programa especial de la Noche de Chicas. Asama-kun, ¿puedo pasar? La voz de Xiao Aiwan llegó desde el otro lado de la puerta. Kazuo dejó el bolígrafo, se levantó y dijo, por supuesto, ahora te abro. Abrió la puerta y Xiao Aiwan estaba fuera, sosteniendo al parecer una bolsa de plástico del supermercado. Miró con curiosidad al interior y preguntó, algo insegura, no te estaré molestando, ¿verdad? No, para nada. Justo iba a poner el temporizador para practicar con un simulacro. Ahora mismo es un buen momento para tomar un descanso. Al ver que era Xiao Aiwan, Kazuo no pudo evitar sonreír con alivio. Durante estas vacaciones de la Golden Week los dos habían estado hablando por internet, ahora, hablar cara a cara le resultaba de lo más extraño.
Xiao Aiwan sonrió y entró en la habitación, mirando con curiosidad el lugar donde Kazuo había estado viviendo esos días, como si hubiera llegado a un mundo nuevo. Así que Asama-kun ha estado viviendo aquí estos días. Sí, durante el día ayudo en la tienda y aprendo cosas del encargado Kiryu-in, y por la noche estudio en esta habitación. Kazuo cerró la puerta, se giró y preguntó con curiosidad, Xiao Aiwan, ¿no estás jugando con ellas? Lógicamente, debería estar pasando la noche de chicas con las demás, así que Kazuo no se había esperado que Xiao Aiwan apareciera allí. Al oír la pregunta, Xiao Aiwan sonrió, giró la cabeza, puso las manos a la espalda, se inclinó ligeramente hacia adelante y se rió, me he escapado a escondidas. He venido a visitar al trainer-san que se está esforzando tanto. Después de un baño, una chica siempre desprende un aroma suave y agradable, una mezcla del champú y de la delicada fragancia de doncella. En ese momento, Xiao Aiwan parecía una flor de loto que emergía del agua, tan fresca que daba la impresión de que aún podría escurrírsele agua de encima. Un charco de agua de primavera contenido en su interior, así se describe a una chica inteligente y tan gentil como el agua primaveral, y Xiao Aiwan era precisamente la representante perfecta de ese tipo. Mientras hablaba, levantó también la bolsa de plástico que llevaba en la mano, acompañando el gesto con un adorable efecto de sonido de caja registradora, cha-ching. Originalmente era una noche de chicas, y Kazuo no tenía intención de interrumpirlas, pero no se esperaba que fuera Xiao Aiwan quien viniera a verle. Al oírla llamarle de ese modo, Kazuo también se rió, sinceramente, es bastante novedoso oír a Xiao Aiwan llamarme trainer. Siempre la había oído llamarle sensei o Asama-kun, escuchar el título de trainer de sus labios le recordaba aún más que su identidad actual se acercaba poco a poco a ese papel. Era un título que lo llenaba tanto de emoción como de seguridad. Comparado con sensei, parecía que su relación había experimentado un cambio más sustancial. Al fin y al cabo, una atleta confía su carrera profesional, su vida, a su trainer. Bueno, al fin y al cabo, si no pasa nada raro, Asama-kun se convertirá en mi trainer-san, ¿no? Eso lo decidimos antes. Al ver la inocente y animada expresión de la chica, Kazuo sintió que su corazón se curaba y sonrió. Sí, pase lo que pase, tengo que perseverar por esa promesa. Por cierto, ¿qué hay aquí dentro? Antes, cuando habían ido al supermercado, cada una había comprado cosas por su cuenta. Estas parecían ser compras de Xiao Aiwan, pero no tenían pinta de ser cosas para una noche de chicas. Son cosas que compré para Asama-kun. Hay chocolate, bálsamo refrescante para mantenerte despierto, bebidas energéticas, pastillas de menta y un parche medicinal antiguo que traje de mi pueblo. Dicen que es un remedio externo muy eficaz llamado Shikaku-san, de la era Meiji. Hace poco te lesionaste la espalda, Asama-kun, así que lo traje, aunque parece que ahora ya no lo necesitas. Qué buena chica, pensó Kazuo al ver todo lo que había traído Xiao Aiwan. Quedaba claro que eran cosas que había preparado pensando en el periodo de estudio para los exámenes, y aquel parche externo que había traído de su pueblo también evidenciaba que había tenido en cuenta la lesión de espalda que Kazuo había sufrido días atrás. Si no fuera por el parche que le había dado la presidenta, quizás su espalda no se habría recuperado tan rápido. Aún así, la buena intención se le transmitía perfectamente. Gracias, de verdad te has tomado muchas molestias. Kazuo le dio las gracias con sinceridad, pero Xiao Aiwan solo sonrió dulcemente. Ajá, no es nada, esto es algo que debo hacer. Mientras pueda ayudar a Asama-kun, es suficiente. Ah, y este es un omamori para la buena suerte en los exámenes que conseguí específicamente para Asama-kun en el templo. Sacando de su bolsillo una bolsita bordada, los sentimientos de la chica eran realmente profundos. Al recordar de pronto todo lo que Xiao Aiwan había hecho por él en el pasado, Kazuo sintió como si algo lo empujara y, casi sin darse cuenta, alzó la mano y acarició suavemente el cabello sedoso de la chica. La caricia tierna y llena de afecto dejó a Xiao Aiwan clavada en el sitio. Al poco rato, sin embargo, su rostro se tiñó de un ligero rubor y cerró los ojos, dejándose envolver por aquella tranquilidad y aquel cariño. Sus delicadas orejas se estremecieron levemente y su piel nívea adquirió un tono rojizo embriagador. Toda la habitación quedó en silencio, el susurro del papel y el bolígrafo fue sustituido por el suave y rítmico sonido de la cola de la chica moviéndose. Ese ocasional intercambio de roles parecía traer una sensación de paz al corazón de Xiao Aiwan.
Justo entonces, un fuerte golpe resonó en la puerta, arrancándolos de golpe de aquella atmósfera cargada de ternura. Kazuo hizo un gesto hacia Oaiwan para que guardara silencio, luego, con una expresión extraña, se acercó de puntillas a la puerta, pegó la oreja a la madera y contuvo la respiración, como si tratara de escuchar lo que ocurría al otro lado. ¿Por qué no se oye nada? ¿Qué estarán haciendo ahí dentro? Eran ese tipo de frases. Kazuo negó con la cabeza, sin saber si reír o llorar, luego miró hacia Oaiwan y, después de girarse lentamente, abrió la puerta de par en par. Aquella acción repentina pilló completamente desprevenidas a las personas que estaban pegadas a la puerta, de modo que perdieron el equilibrio y se desplomaron en el suelo. Especialmente a Aoi, que estaba más abajo y emitió un sonido parecido al de una rana cuando la pisan. ¡Ay, ay, ay! Rise Shower, Daijin, Miko y Aoi, las cuatro estaban allí escuchando a escondidas cada movimiento dentro de la habitación. Aunque eran las infractoras pilladas infraganti, las chicas no mostraron el menor signo de pánico, al contrario, todas tenían expresiones muy significativas y no dejaban de alternar la mirada entre los dos. Xiao Aiwan, que se había quedado allí aturdida, volvió en sí de golpe, su sonrisa se congeló en el rostro y, poco a poco, un rubor rojo intenso fue subiendo por sus mejillas. Ni siquiera ella podía soportar una escena así, al fin y al cabo, cuando te descubren en esas circunstancias siempre te invade una sensación de culpa y nerviosismo. En ese momento era como una tetera hirviendo, de la que no dejaba de salir vapor. Ah, Xiao Aiwan, tetera, está hirviendo, soltó Miko con expresión imperturbable, usando un chiste que solo dirían los cómicos, pero cuya capacidad destructiva era altísima. El comentario dio de lleno y Xiao Aiwan se tapó la cara al instante, gritando, ya, no lo digas, solo he venido a visitar a Asama-kun. No hay ningún otro significado. El problema era que la forma en que lo decía tenía un matiz de justificación que hacía que las expresiones de las demás fueran aún más sugerentes. Aoi dijo con una sonrisa traviesa, me ha parecido oír un trainer-san, así que lo habían oído todo. Kazuo se quejó en silencio para sus adentros, en ese momento realmente no tenía forma de lidiar con ellas. Solo pudo quedarse allí con una sonrisa irónica. Sentía que si intervenía en aquella atmósfera, las cosas se volverían aún más caóticas. No, no es eso, ¿cómo iba a ser Xiao Aiwan rival para este grupo de chicas en ese momento? Bajo la batuta de Aoi, escoltaron a la Xiao Aiwan que se había escapado a escondidas de vuelta a la sala, como si estuvieran custodiando a una criminal detenida. Era fácil imaginar que, durante el rato de cotilleos femeninos de aquella noche, Xiao Aiwan estaría sometida al bombardeo de preguntas de Aoi desde todas las direcciones. Al fin y al cabo, ella no sabía cómo se habían conocido, qué había pasado entre ellos ni cómo habían llegado al punto en que se había convertido en la Uma Musume contratada de Kazuo, un trainer que ni siquiera podía considerarse novato todavía. Ante eso, Kazuo solo pudo ver impotente cómo se llevaban a rastras a Xiao Aiwan. Antes de irse, Daijin, que caminaba la última, se detuvo, se volvió con una expresión sutil y se fijó de manera especial en que las otras chicas ya se habían ido. Al comprobar que no había nadie más cerca, su expresión, poco habitual, pareció volverse un poco nerviosa y torpe. Sacó algo del bolsillo, dio unos pasos rápidos hacia él y se lo puso en la mano. Es un amuleto de buena suerte para aprobar el examen. No te hagas ideas raras, no lo compré especialmente para ti, es solo que cuando fui con Xiao Aiwan al templo a rezar, me tocó este. Yo no lo necesito, así que te lo doy. Mientras hablaba, Daijin le metió el amuleto casi a la fuerza en la mano y salió corriendo de la habitación, sin atreverse siquiera a mirarlo. Pero, apenas un instante después, pareció escucharse de nuevo la voz, algo forzada, de Daijin, en fin, buena suerte con el examen. El sonido de los pasos se fue alejando poco a poco, dejando a Kazuo solo mirando los amuletos bordados que tenía en la mano. No pudo evitar negar con la cabeza y mostrar una sonrisa entre amarga y enternecida mientras murmuraba, esto sí que es. Pero, fuera como fuese, era el detalle de las chicas, y los guardó con cuidado en el bolsillo como si fueran tesoros. Cerró otra vez la puerta y, al sentarse de nuevo ante el escritorio, ajustó el temporizador y se dio un par de palmadas en las mejillas. Muy bien, tengo que seguir esforzándome. Capítulo 148. El cambio de Rush Hour.
A la mañana siguiente, Kazuo tenía pensado levantarse temprano para ir a comprar el desayuno para todos, pero cuando bajó a las 6, no esperaba que ya se oyera un leve ruido procedente de la tienda del primer piso. Al principio pensó que, tan temprano, estaba teniendo alucinaciones auditivas, pero al ver una débil luz abajo, no pudo evitar aligerar el paso y caminar lentamente en esa dirección. Al asomarse con cuidado hacia la tienda, una escena inesperada apareció ante sus ojos. Una silueta esbelta y menuda se movía dentro del local, sosteniendo útiles de limpieza y ocupándose ella sola de la higiene del lugar. ¿Por qué se había levantado tan temprano Rush Hour? Apenas pasaban de las 6, era difícil imaginar que estuviera limpiando a esas horas, y, por cómo se veía, Kazuo ni siquiera se atrevía a decir cuánto tiempo llevaba trabajando. Había que tener en cuenta que toda la tienda era muy espaciosa y que llevar a cabo una limpieza a fondo llevaba bastante tiempo. Antes, Aoi la limpiaba cada día junto con alguien más. ¿Por qué? Parece que está haciendo lo que ella cree que es correcto, ¿no? Una voz algo cansada sonó junto al oído de Kazuo, casi haciendo que saltara del susto. Al girarse, vio que el gerente Kiryuin estaba justo a su lado, murmurando en voz baja. Que le hablara tan de repente por la espalda a esas horas podía ser motivo de infarto. Senpai Kiryuin, tus ojeras son enormes, te quedaste despierto toda la noche. Kazuo tenía intención de replicarle algo, pero cuando se fijó bien en su rostro, se tragó las palabras. La piel se le veía apagada, grasienta, con profundas ojeras, el pelo despeinado y los ojos hinchados y enrojecidos, dando la impresión de que la vida se le había escapado del cuerpo. Parecía que podía desplomarse en cualquier momento. Al verlo así, Kazuo pareció entender algo. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada, Kiryuin murmuró en voz baja, ¿nunca has visto a nadie quedarse despierto toda la noche? Que aún tuviera fuerzas para soltar una puya después de haber pasado la noche en vela era en sí mismo digno de admiración. Pero Kazuo más o menos comprendía la razón de su desvelo, y también parecía que ya se había dado cuenta de que Rush Hour se levantaba a escondidas tan temprano para limpiar la tienda. ¿Te diste cuenta desde el principio?, preguntó Kazuo en voz baja. Dos hombres hechos y derechos espiando a una niña desde el marco de la puerta, si no fuera su propia tienda y alguien los viera desde fuera, seguro que acabarían en comisaría. Se levantó a escondidas hace media hora. Pero si es algo que quiere hacer por sí misma, no hay necesidad de detenerla. Tal vez, antes, Kazuo no habría entendido el significado de esas palabras, pero ahora, tras su conversación con el abuelo Yoshida, su manera de ver las cosas había cambiado. Al contemplar aquella figura pequeña, algo tensa pero obstinadamente perseverante, parecía comprender por fin los consejos que Kiryuin le había dado antes. Al menos, a ojos de Rush Hour, esta era una pequeña compensación que sólo así podía aliviar su conciencia. Sin embargo, muy bien, yo necesito descansar. Te lo dejo a ti, al fin y al cabo, tú eres el teacher, dijo Kiryuin, posando una mano en el hombro de Kazuo. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una fuerza externa y Kiryuin lo empujó directamente hacia adelante. El ruido fue lo bastante fuerte como para asustar a Rush Hour. ¿A Asama-sensei? ¿Por qué? Ser descubierta en esas circunstancias era bastante embarazoso. Kazuo no pudo evitar maldecir en su interior al gerente Kiryuin por actuar siempre por impulso. Pero, en ese momento, él ya había salido corriendo de vuelta a su estudio, así que acaso no le quedó otra que disimular la incomodidad con una sonrisa y decir, buenos días. Rise Shower, ¿te has levantado muy temprano? Sí, no podía dormir, así que me levanté. Quería hacer algo que pudiera hacer yo misma, y hoy debería ser el último día de mi trabajo a tiempo parcial, si es posible, quiero compensar todo lo que pueda. Después de ese día tendría que empezar a prepararse para volver a la escuela tras las vacaciones. Kazuo entendía perfectamente lo que Rush Hour quería decir con esas palabras. Quizá no era que no pudiera dormir, sino que ya había decidido hacer algo durante ese tiempo. No pudo evitar recordar lo que Kiryuin le había dicho antes, para ellas, una protección excesiva solo las dañará. Y parecía que Rush Hour también había reflexionado mucho. Si antes él se hubiera hecho cargo de todo el peso por ella, ¿realmente habría podido crecer? ¿Habría podido dar ese paso crucial fuera de las sombras? ¿Asama-sensei? ¿Asama-sensei? Ella ladeó la cabeza con una ligera inquietud.
Sin embargo, las cosas, sin duda, estaban avanzando en una buena dirección. Sobre todo después de conocer la situación familiar y las experiencias de vida de Rush Hour, Kazuo entendía que también había tenido que pensar mucho para tomar esa decisión. Kazuo abrió la boca, pero se detuvo. Tal vez, antes, habría dicho, mejor lo hago yo. Pero ahora. Rush Hour, si no te importa, ¿podrías fregar también el suelo de por allí? Fuera lo sucio o lo pesado del trabajo, Rush Hour en este momento lo aceptaría encantada. Para ella y para él, lo único necesario era dejar que se enfrentara a esos problemas, no evitarlos, no usar la mala suerte ni el pesimismo como excusa para huir. Hacer esto. Eso era dejar que tomara sus propias decisiones y era suficiente. Y, por lo demás, si ella tenía la determinación correspondiente, incluso sin ayuda, el problema acabaría resolviéndose. Eso era lo que decía el abuelo Yoshida. Era digno de alguien que había vivido casi toda una vida, sus palabras siempre llevaban implícita la experiencia y los principios de trato con la gente acumulados con los años. Al ver ahora a Rush Hour, la inquietud del corazón de Kazuo se disipó. No es que él hubiera pensado demasiado las cosas, sino que Rush Hour estaba intentando cambiar, aunque fuera poco a poco, pero, a través de este incidente, estaba cambiando gradualmente. La petición de Kazuo, o más bien, aquella solicitud, hizo que el cuerpo de la chica temblara ligeramente. Incluso si se trataba de algo aparentemente insignificante, el simple hecho de que se lo pidieran significaba que se le estaba confiando responsabilidad y confianza. Rise Shaor asintió levemente, con una expresión aún más seria. Tanto si era una forma de compensación como de aliviar su sentimiento de culpa, este era el método que ella misma había ideado de acuerdo con su propia voluntad y las acciones y el ejemplo que quería mostrar. Kiryuin y él lo veían. Cuanto más tiempo pasaban con ella, más podían descubrir que, aunque Rush Hour parecía frágil e incluso un poco pesimista, en ciertos momentos también tenía su propia perseverancia y fe. Aunque fueran pequeñas, eran decisiones que tomaba como ella misma. Capítulo 149, Lilac. Cuando Aoi, que estaba durmiendo con Miko, se despertó perezosamente, se incorporó, se frotó los ojos soñolientos y miró algo aturdida hacia la cama de Rush Hour. Para su sorpresa, el lugar donde debería estar durmiendo una pequeña personita estaba ahora ocupado por la ropa de cama cuidadosamente doblada, y la dueña de la cama había desaparecido. ¿Dónde está la pequeña Rush Hour? Después de bostezar y terminar de lavarse en el segundo piso, cuando Aoi bajó las escaleras, se encontró con que Kazuo y Rush Hour ya estaban en la tienda. Kazuo estaba sentado en la recepción, enseñándole a Rush Hour cómo usar el ordenador para escribir los libros de registro, y Rush Hour tenía una expresión muy seria. ¿Por qué se levantaron tan temprano los dos? ¿Y, son imaginaciones mías? ¿Por qué está la tienda tan limpia? Lo hizo Rush Hour, ¿sabes? Al oír esto, los ojos de Aoi se abrieron de par en par, incrédula. No puede ser, ¿no? ¿No estuvimos jugando hasta pasada las 2 de la madrugada? ¿A qué hora te levantaste, Rush Hour? En silencio. Aoi, que había estado durmiendo a su lado, ni siquiera se dio cuenta de que Rush Hour se levantaría tan temprano. ¿Y había hecho todo eso ella sola? Miró la tienda recién limpiada, la mercancía ordenada con esmero en las estanterías y el suelo fregado meticulosamente. Esa cantidad de trabajo no podía completarse en menos de una hora. Aoi miró de forma inconsciente el reloj de la pared, eran casi las 7. Lo que significaba que... Rush Hour, ¿por qué te levantaste tan temprano? ¿Te levantaste a las 6, no había dormido menos de 4 horas? ¿Podría su cuerpo soportarlo? Al pensarlo, Aoi no pudo evitar mostrar una expresión de preocupación. Más que elogiarla, le preocupaba su estado físico y mental, y no podía evitar temer que Rush Hour se estuviera forzando demasiado. Por muy sorprendida que estuviera por lo mucho que Rush Hour trabajaba por la tienda, aún así, no puso sus pensamientos en palabras, pero, por su expresión, Rush Hour pareció entender lo que quería transmitirle. Sintiendo un poco de miedo, un poco de nerviosismo, bajó la cabeza, sin saber qué hacer. Entonces Kazuo habló, Rush Hour, ¿podría subir a despertar a todos? Ella se detuvo un instante, luego asintió obediente, soltó un suave y se dio la vuelta para subir deprisa las escaleras. Después de que Rush Hour se marchara, solo quedaron Kazuo y Aoi.
En ese momento, ella se inclinó rápidamente hacia él y dijo con gran preocupación, Rush Shower, ¿estará bien? Estoy un poco preocupada por su estado. Kazuo negó con la cabeza y dijo, está bien. Déjala hacerlo así por ahora. Es decisión suya, así que no hace falta que nos preocupemos demasiado. Pero, ¿no estropeará su cuerpo? En todos los sentidos. Es solo por el último día de su trabajo a tiempo parcial. Eso fue lo que dijo, ¿verdad? Quiere hacer algo, quiere compensar algo. Déjala intentarlo. El gerente Kiryu-Win y yo creemos que esto es lo mejor para ella. O mejor dicho, es una parte inevitable del crecimiento. ¿Mi hermano, de verdad dijo eso? Cuando Kazuo mencionó al gerente, la expresión de Aoi se volvió sutil. Preguntó con cautela y, cuando Kazuo asintió en respuesta, ella sintió pensativa y murmuró, J.E. Mi poco fiable hermano puede ser bastante confiable a veces. Eso no ha cambiado. Sus últimas palabras fueron algo suaves y Kazuo no las escuchó del todo, pero Aoi enseguida sacudió la cabeza y dijo, voy a ver a mi hermano, seguro que sigue durmiendo hasta tarde, ¿a que sí? Kazuo quiso detenerla, pero no esperaba que ella ya estuviera yendo a grandes zancadas hacia el estudio. ¡Ay, madre! Sí, sí. Bien, ¿así está bien? Entonces contactaré de inmediato con la persona responsable aquí. Ah, lo siento de verdad. Les hemos causado molestias innecesarias. Sí, de acuerdo. Gracias por su comprensión. Después de colgar el teléfono, Kiryu-in por fin pareció relajarse y se recostó lentamente en la tumbona. Sus nervios tensos se aflojaron al fin y el sueño lo envolvió como una marea. Sus párpados parecían estar librando una batalla. Hacía mucho que no pasaba una noche en vela. Es verdad que, siendo ya casi treintañero, ya no puedo con este tipo de esfuerzos. Hablaba mientras cerraba los ojos. En el ordenador a su lado aún se mostraba el correo electrónico que había enviado a la otra parte y el plan archivado, y sobre su escritorio había varias propuestas que le habían enviado sus amigos. Ahora todo estaba resuelto, solo tenía que esperar el resultado final de las negociaciones de la otra parte. En lo referente a Rush Hour, en el asunto de cómo gestionar la mercancía personalizada, había estado ocupado un día y una noche y ahora por fin podía descansar. Medio dormido, le pareció sentir que alguien entraba en la habitación y se plantaba frente a él. Luego, notó un peso que se apoyaba sobre su cuerpo. Pero estaba demasiado cansado, en cuanto cerró los ojos fue como si hubiera caído en un abismo. De verdad, hermano mayor, no hay manera contigo. Aunque pueda sonar presuntuoso que hable de los asuntos de la señorita dada mi posición, si esto ayuda, profesor, a que usted pueda asistirla, entonces será lo mejor. La madre de Rush Shower se llama Lilac y es una Uma Musume de una prestigiosa familia noble. Aunque ella no centró sus elecciones tanto en las carreras, la madre de Rush Shower fue una presencia sobresaliente que ganó varios campeonatos en carreras verificables. Si Rush Shower era la luna, entonces su madre, Lilac, era todo lo contrario, un sol capaz de iluminar a todos. En sus primeros años, la señorita Lilac se divorció de su marido por iniciativa propia, y la custodia de Rush Shower recayó en su madre, que estaba en mejores condiciones para criarla, Lilac, la reina del mundo de los negocios. Tal vez suene algo exagerado, pero la madre de Rush Shower podría considerarse una élite femenina excepcional en la sociedad. Antes de dar a luz a Rush Hour, la señorita Lilac ya era una mujer poderosa que dominaba el mundo empresarial, decisiva y firme en sus acciones. Podría decirse que, aunque Rush Hour heredó los hermosos rasgos de su madre, no heredó su carácter fogoso. En comparación con la pequeña Rush Hour, que apenas llega al 1,40 m, su madre Lilac, con su figura de infarto de 1,90 m, era sin duda material de reina de belleza. Unos padres demasiado excelentes suelen hacer que los hijos sean comparados constantemente con sus logros pasados. Por ejemplo, su nombre, Rush Hour, siempre acababa convertido en frases como es la hija de la señorita Lilac. Al menos alcanza la altura de tus padres también es una expectativa que muchas personas tienen hacia sus hijos. Tanto amigos como familiares, con el tiempo, fueron convirtiendo esa llamada expectativa en una pesada carga que oprimía a Rush Hour. Quizá años de comparaciones hicieron que Rush Shower fuera perdiendo confianza, y el divorcio de sus padres, junto con la falta prolongada de afecto paterno y materno, la volvieron extremadamente sensible, hasta el punto de creer a menudo que era una niña que traía desgracias.
Aunque su situación económica familiar era muy holgada, Rushhour no lo mostraba, al contrario, era muy discreta en su trato con los demás y a menudo caía en actitudes pesimistas y negativas. Esta información se obtuvo del chofer personal de la señorita Lilac. Este anciano también había estado con su madre más de 10 años. Podría decirse que fue testigo del crecimiento de Rushhour. Y, de forma irónica, en realidad este anciano, de casi 60 años, se convirtió también en el familiar que a menudo sustituía a su madre en reuniones de padres y profesores, ceremonias de ingreso y ceremonias de graduación. En cuanto a su elección de carrera, un simple haz lo que quieras bastó para destrozar el valor que Rushhour había conseguido reunir con tanto esfuerzo. A lo largo del año, el número de veces que su madre estaba realmente con Rushhour era menos de la mitad de las que pasaba con este anciano. Cuanto más comprendía Kazuo la situación familiar de Rushhour, más quería ayudar a esta niña. Y, tal como había dicho Yoshida, un profesor no debería inmiscuirse demasiado en los asuntos familiares de los demás, pero, según el viejo Yoshida, guiarla para que cambiara no era ningún tabú. Eso es exactamente lo que Kazuo estaba intentando hacer ahora. Capítulo 150. Las personas inteligentes eligen invertir en su crecimiento. Después de que todos se despertaran y disfrutaran del desayuno, Daijin y Xiao Aiwan se despidieron de los demás y se dirigieron a la floristería. Aunque Kazuo quería atenderlas bien, tenía otra identidad, así que solo pudo pedirles que tuvieran cuidado antes de despedirlas. Xiao Aiwan, por supuesto, expresó su comprensión y apoyo. Para agradecer a la madre de Daijin por su ayuda, Xiao Aiwan también planeaba ir a la floristería a ayudar ese día. Después de que Xiao Aiwan y Daijin salieran de la tienda, todo volvió a la normalidad. Miko y Aoi seguían encargándose de la atención al público, mientras que Rushhour ayudaba a Kazuo con diversas tareas, trabajando como una máquina, apresurándose a hacerse cargo de cualquier tarea sucia o pesada. Aunque Aoi estaba algo preocupada, Kazuo y Kiryuin le hicieron señas de que no interviniera. Por eso, a menudo se veía una pequeña figura corriendo de un lado a otro por la tienda. No es exagerado decir que Rushhour completó casi el trabajo de 2 o 3 personas ese día. Especialmente porque era el último fin de semana antes del final de las vacaciones, la afluencia de clientes en Odaiba era más del doble de la habitual. Gracias a la ayuda de Rushhour, Aoi pudo dedicar más energía al mostrador y la facturación de ese día alcanzó el máximo de los últimos días. Aquel frenesí de actividad continuó hasta que la tienda cerró por la noche. Y también era el último día antes del fin de las vacaciones y el último día de trabajo a tiempo parcial de Kazuo y Rushhour en Grand Blue. Después del cierre, Aoi ya había llamado a todos al salón del personal. Kiryuin, que había dormido desde la mañana hasta ese momento, estaba ya sentado allí, esperándolos. Cuando Rushhour vio a Kiryuin, pareció que se activaban los recuerdos del día anterior y, como esta vez no llevaba mascarilla, Rushhour bajó la cabeza, sujetando con fuerza el dobladillo de su falda y mirando sus puntas de los pies nada más entrar. Tal vez aún no tuviera el valor de enfrentar a la persona implicada, o quizá fuera porque Kiryuin no se ocultaba tras una mascarilla que pudiera bloquear su mirada. Culpa, intranquilidad y un sentimiento todavía no resuelto se extendieron por su corazón. Aguantando los nervios, se escondió en un rincón poco llamativo, con gesto de sufrimiento. Los demás notaron claramente el estado de Rushhour, pero antes de eso, Kazuo y Kiryuin ya se habían puesto de acuerdo, junto con Miko y Aoi, para celebrar esta pequeña ceremonia para ella. Exacto, esta sería una lección que todos enseñarían a Rushhour juntos. Primero, quiero darles las gracias a todos por su ayuda estos días, por venir a trabajar a tiempo parcial durante las vacaciones. Han estado en la tienda todo el día ayudando, de verdad agradezco el esfuerzo y la asistencia de todos durante este tiempo. Aoi, como la líder a la hora de animar el ambiente, dio primero las palabras de apertura de la reunión de trabajo en su calidad de subgerente. Guiados por Kazuo, los demás también aplaudieron. Entonces, vamos a liquidar aquí los salarios de todos. Diciendo esto, Aoi sacó de su bolso unos sobres ya preparados, con la palabra salario escrita. Kazuo, por favor, da un paso al frente. Él dio un paso adelante y recibió directamente un sobre con la inscripción a Sama Dono. Gracias por ayudar en la tienda durante este tiempo. Este es el salario que tu hermano mayor te da personalmente, ¿sabes? No te dejes engañar por su cara perpetuamente seria,
en realidad está muy contento cuando alguien escucha esas cosas en las que los entrenadores normales ni siquiera se fijan. Ocúpate de tus propios asuntos. Para nada estoy contento. Kiryuin refunfuñó con la comisura de los labios temblándole, pero, cuando miró a Kazuo, también suspiró suavemente y dijo, en cualquier caso, gracias por tu ayuda estos días. En cuanto a la evaluación, se la informaré a Agua tal como es. Al recibir el sobre, Kazuo hizo una profunda reverencia y asintió con sinceridad, gracias por su atención. De verdad les he dado trabajo extra durante este tiempo. Cuando llegó el turno de Miko, Aoi intentó abrazarla enseguida, pero Miko se apartó con destreza, tomó con precisión el pago de la mano de Aoi, luego hizo una ligera reverencia a todos y se apartó a un lado. Después venía la última empleada activa de la tienda. Pequeña Rush Hour, por favor ven aquí. Quizá ni la propia Rush Hour esperaba que Aoi también hubiera preparado su salario. Hoy trabajaste muchísimo. Este es tu pago. Se quedó quieta por un momento y, al darse cuenta de lo que estaba pasando, inmediatamente agitó las manos con pánico y dijo, no, no puedo aceptar este dinero. ¿Quién iba a pensar que Aoi mostraría una expresión de sorpresa y preguntaría, ¿eh? ¿Por qué no puedes aceptarlo? Habiendo causado tantos problemas a la tienda, sobre todo habiendo dañado un valioso uniforme conmemorativo a medida y ocasionado tantas pérdidas. Rise Shaor ni siquiera podía imaginar recibir un salario. Lógicamente, debería compensar a la tienda por las pérdidas causadas. Rise Shaor murmuró, mirando sus puntas de los pies, llena de culpa y un poco de vergüenza, ¿por qué? Rise Shaor causó muchos problemas a todos ayer, estropeó el uniforme de Victoria hecho a medida y hasta se escapó sola, haciendo que todos se preocuparan. Ella sabía muy bien lo que había hecho el día anterior. Al recordar esas cosas, se sentía tan incómoda que casi no podía respirar. Sin atreverse a levantar la cabeza para mirar a nadie, tampoco podía saber cuáles eran sus reacciones. Tras esa breve pausa, Aoi habló con un tono muy suave, eso ya no tiene remedio. Además, también fue porque mi hermano mayor fue un vago y lo dejó todo en manos de Rush Hour, lo que llevó a esto, ¿no? Lógicamente, él mismo conoce perfectamente la situación aquí, así que debería haber pensado en poner el precioso uniforme personalizado en un lugar más seguro. Esto también puede considerarse una lección para él. Ante la crítica de Aoi, Kiryuin solo pudo cerrar los ojos y encogerse de hombros, resignado. Pero, justo cuando Rush Shaor iba a decir algo más, Kazuo, que estaba cerca, también habló para persuadirla, Rush Shaor, en realidad también se puede decir que fue culpa mía por pedirte que me cubrieras. De hecho, yo también tengo parte de responsabilidad en el incidente. Esto hizo que Rush Shaor no pudiera aceptarlo. Negó con la cabeza una y otra vez y dijo, no. Es culpa de Rush Shaor. Al menos deja que Rush Shaor compense las pérdidas que causó. No puedo aceptar este dinero. Era la primera vez que mostraba una actitud tan firme. En este asunto, había cosas en las que no podía ceder. Esperad un momento. Kiryuin, que había permanecido callado, habló en ese momento, hay algo que quiero que entiendas. Este es el salario generado en función de la carga de trabajo que has tenido estos días. Y este dinero también representa el reconocimiento de nosotros, los empleadores. En cuanto a la compensación, no tienes que preocuparte por eso, eso es algo que le corresponde considerar a la dirección. Este salario ya ha sido razonablemente deducido antes de dártelo. Además, hay algo que probablemente no sabes, ¿no? El lote de piezas con el que te pedí que me ayudaras ayer, los productos terminados que hiciste también pueden aportar unos ingresos considerables a la tienda. Y hoy has estado todo el día ocupada trabajando en la tienda, ¿verdad? Así que te mereces este dinero, ¿lo entiendes? Pero. Rise Shaor seguía dudando, y Kazuo le dio una palmada en el hombro. Está bien. Es inevitable que la gente cometa errores, pero lo importante es saber arrepentirse después de equivocarse y no tropezar dos veces en la misma piedra. Es fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Hay demasiada gente que se cae dos veces en el mismo sitio. Pero, viendo la actitud de Rush Shaor estos 2 días, su profunda reflexión sobre su error, creo que a partir de ahora será mucho más cuidadosa y trabajadora en la forma en que afronta las cosas, ¿verdad? Esto también se lo había oído decir a Xiao Aiwan.
Este es el reconocimiento de Kiryu-in y mío por el rendimiento y la actitud de Rush Hour en el trabajo, así que por favor, pequeña Rush Hour, no lo rechaces más, ¿está bien? Miko también la ayudó a convencerla desde un lado. Mientras ella dudaba, Kazuo volvió a hablar. Rush Hour, intenta levantar la cabeza y mirarlos a los ojos, inténtalo de verdad. Esas palabras parecieron golpear algo en lo más profundo de su interior. Poco a poco, lentamente, intentó levantar la cabeza. De los ojos de Miko leyó expectación. De los ojos de Kazuo leyó aliento. Y, por primera vez, de los ojos de Kiryu-in leyó seriedad. Lentamente, extendió la mano y, con suma solemnidad, tomó el pago de la mano de Miko. Como si fuera un objeto precioso, lo apretó con fuerza contra su pecho. Gracias. Muchas gracias a todos. Rise Shaor cuidará bien de todo esto. Miko, al ver esa determinación fuerte y seria en Rush Shaor, la estrechó en un abrazo, emocionada. ¿Cómo puede ser esta niña tan adorable? De verdad quiero una hermanita. Pequeña Rush Shaor, Miko va a llamar a Xiao Aiwan y a Daijin, vayamos todas juntas a esa nueva pastelería de por aquí cerca. Antes de que Rush Shaor pudiera reaccionar, Miko ya se la había llevado fuera de la sala. Kazuo contempló todo esto con una sonrisa amarga, pero luego se dio la vuelta y bajó la cabeza para dar las gracias a Kiryu-in. De verdad se ha molestado mucho por todo esto, senpai. En lo referente a Rush Shaor, Kiryu-in debió de haber mediado mucho en sus negociaciones con la otra parte. Sin embargo, Kiryu-in solo se encogió de hombros con indiferencia y dijo, no hice nada. Ella se lo ha ganado todo. Pero sé que, senpai, mencionó una pérdida de más de 100.000, ¿no? Seguro que encontró la manera de negociar esa cantidad, ¿verdad? Ah. No fue nada, solo se me ocurrió un plan de la noche a la mañana y envié los bocetos del diseño a ambas partes. Consistía en hacer cambios drásticos en el vestido de novia dañado, prácticamente abandonar el estilo original e intentar incorporar algunos elementos nuevos, además de reducir el tejido para reparar al máximo la prenda dañada. Ese plan se discutió y se negoció durante toda la noche de ayer. Básicamente, acordamos no cobrarle nada al cliente y, en su lugar, subvencionar con nuestro propio dinero el coste del taller de producción con el que estábamos negociando. Este pedido no generó beneficios y, entre el coste y los gastos extra, la pérdida se redujo a menos de 50.000. Y, como dije, después de deducir una parte de la cantidad, lo que Rush Shaor recibió es exactamente lo que debería recibir. Se lo ganó, y no hay nada más que decir. Lo dijo con tanta ligereza que Kazuo podía imaginarse perfectamente cómo se había pasado la noche entera hablando con los clientes y discutiendo planes. De verdad es increíble, senpai Kiryu-in. Kazuo no pudo evitar admirarlo de corazón, pero Kiryu-in negó con la cabeza y dijo, el increíble no soy yo, es ella. Después de pasar por algo así, seguro que recuerda aún más claramente todo lo que ocurrió durante este trabajo a tiempo parcial. Ya sea la experiencia, la lección o la verdad que ha aprendido. La remuneración que se recibe tras un duro trabajo, especialmente para una estudiante, es una recompensa conseguida con mucho esfuerzo. No debería gastarla en tonterías. Kiryu-in suspiró, con los ojos medio cerrados. Solo los tontos gastan el dinero en cosas inútiles, mientras que la gente inteligente lo invierte en su propio crecimiento. El valor de una persona suele reflejarse en cómo gasta el dinero. Rush Shaor, honestamente, tengo muchas expectativas en su desempeño como Uma Musume. Ese pago, además de ser una afirmación del trabajo de Rush Shaor, también contenía las expectativas de Kiryu-in como gerente de la tienda, ¿no? Kazuo no pudo evitar recordar lo que Yoshida le había mencionado antes. En cuanto a su cualificación como entrenador, Kiryu-in estaba al mismo nivel que Touhou Hana. Y ahora, parecía que había un significado aún más profundo detrás de todo esto. Asama. Kiryu-in giró la cabeza y lo miró con una expresión seria. Me pregunto si te has dado cuenta de la cualidad especial de Rush Shaor. ¿Te refieres a su? Kazuo guardó silencio un momento y luego habló al mismo tiempo que él, capacidad de imitación. Al final, también te diste cuenta. En cuanto a capacidad de aprendizaje o de asimilación, tiene un talento extremadamente fuerte. Kiryu-in habló pensativo, con los brazos cruzados. En varios campos deportivos, sobre todo en disciplinas competitivas, existe un tipo de individuo muy particular.
Son buenos imitadores, capaces de leer las características, las técnicas e incluso las capacidades de sus oponentes. Ya lo mencioné antes, ¿verdad? Rize Shaor completó antes la muestra que le di, pero hay algo que debes saber. En un principio solo le pedí que hiciera un procesamiento sencillo, pero ella, en un descuido mío, replicó por completo mi método y produjo un producto acabado casi idéntico. Tú también has hecho algunas pruebas conmigo, deberías saber el nivel de minuciosidad que eso implica, ¿verdad? No te dejes engañar por su apariencia, como si fuera una niña que puede ponerse a llorar en cualquier momento. Ella tiene su propia clase de tenacidad. Una vez que se enciende su espíritu de lucha, puede que posea una resistencia muy superior a la de la gente corriente. Su concentración y su capacidad de imitación pueden convertirse en sus armas secretas en la pista. Espero que lo recuerdes. Era la primera vez que Kiryuin hablaba tanto seguido, pero estaba claro que había estado observando muy de cerca a Rize Shaor, tanto como persona como Uma Musume. Kazuo ya lo había intuido vagamente, pero al oír a Kiryuin verbalizar con claridad aquella sensación, de inmediato todo se le ordenó en la cabeza. De hecho, Yoshida no le había contado una cosa más. Y era que, del trío original formado por Touhou Hana, Okino Kouji y Kiryuin Kiryu, la persona cuyo estilo más se parecía al de Kazuo era precisamente Kiryuin, que había elegido apoyar a la Uma Musume de una forma distinta, con un agudo instinto para descubrir habilidades potenciales. Entonces, ¿por qué me lo cuenta a mí? Aunque Kazuo entendía lo que quería decir, aún no comprendía del todo su intención. Kiryuin le dirigió una mirada directa y dijo, ¿no eres acaso el entrenador más adecuado para ella en este momento? Muestra algo de iniciativa. Es cierto que una Uma Musume debería elegir por sí misma a su entrenador, pero, si es por su bien, tú también tienes que dar el primer paso cuando llegue el momento de actuar. Aunque Kazuo podía entender lo que trataba de expresarle, cuanto más lo escuchaba, más extraño le sonaba todo aquello. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la Niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Mackay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Nxpingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez, DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona, V6O, Error, Bri5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yusnine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Prochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Ebilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158, Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nebula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IPE 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas o 8P, Isukufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales, W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Hitten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0,
Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibrigev. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isau 962, Didio Valdés 8020, Alesteorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Bajo. Cirque 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Dio 1381, Razo 518, Song Jin Park, Alexis 1717M, Tepengin 2321, Nikot 091, Fe Leading, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, WR1MS. Ciro-Omega 239, de los Santos Cortés Victorad 3398, el ZD1, Tiago 6480, Park Teoid, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dilan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartan Tex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momod Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Cáliz Lo, Iturbe Díaz Ángel 7084, Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladideidre 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenovon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9IF, Chich 0N778, San 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Kramer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Mluminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordan Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Ixxayain 9343, Nitsuhita 5916, Sebastián Humberto Martínez 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni de XD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando, José Suo, Johan Amaro Portillo, Eser Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebeca Yuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361. Vilcasas 8995, de Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otto Loflean,
Kiritojo Star 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.